Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos Francis. ¿Desde dónde cabe destacar? ¿De dónde? De la ciudad de Los sueños. de los sueños, de las cosas prohibidas y de los homeless. De la ciudad de la mercadotecnia, además de Nueva York. ¿Se te hace? Sí. Nah. ¿California? Del entretenimiento, más bien, ¿no? Pero pues, bueno, una de las ciudades más importantes de mercadotecnia. Yo diría. San Francisco tal vez, pero no estoy seguro que Los Ángeles en particular. Pues, Por eso pues, dije todo de los homeless. De los homeless. pues, creo que el marketing de entretenimiento. ¿Profe? No, el marketing en Estados Unidos está en Bueno, es Nueva inherente, York. es en todas partes. Nueva Bueno, York, no, no, sí, Nueva York no, es sí. la meca del marketing. Bueno, Ya el vamos primo. a empezar. El primo. El primo realidad. O sea, el primo de... El primo del- lejano. El primo lejano de mercadólogo. Sí. Sería, El pues, primo que es El primo drogadicto. de Pueblo. Ándale, el primo... El primo de Mira, Nopala. el primo que siempre anda high. El primo de Nopala. O sea, el primo Gracias. que siempre Gracias. anda high de la mercadotecnia, California, desde ahí, cachín, Muy bien. Oye, pero hoy tenemos invitados, ¿cierto? invitada. Tenemos Preséntala, a por favor. Mitades. Jessica, Hola, hola. compañera de mercadotecnia, una de las mejores mercadoras de la Escuela Bancaria y Comercial. Ay, gracias. La tenemos aquí para hablar de uno de los temas más, históricamente más Para apasionantes. variar, ¿verdad? La universidad. Para variar. Tenemos de los temas más interesantes y sonados en la mercadotecnia, que es la guerra de marcas, o conocido como Business Wars en inglés. Ujú. Pues bueno, ejemplos sobran. Creo que todo el mundo conocemos las disputas históricas entre Sí. de mercadotecnia y publicidad entre grandes como Coca-Cola, Pepsi, Samsung, Apple. Y pues bueno, la tenemos aquí para... Ya estamos en el episodio 65 y tú quieres hacer este desde el episodio 1. Ya se te Ya, hizo. ya se nos viene. De Por hecho, eso- ¿Ya siempre viste? estaba en la Sí. mesa el tema. Necesitabas que yo llegara. para que se te Pero está cumplieran bien, ¿no? tus sueños. Aparte, estamos ya hablando 65 episodios, es bastante. 65. Bastante ya Bastante. recorrido. Entonces llegamos ya maduros a este episodio. Eso es lo que nos hacía falta. Llegamos ya con vello en pecho. O sea, así, Ajá. chidos. Ya sudorosos. Ya, Ya. sí, A así. ver, a ver si Sí. te Con- luces el con- día de hoy. Con mocasín de pie panista, así chido. Panita. Veamos si es cierto. Ya vamos a empezar. Empecemos por definir entonces este Business Wars. ¿Qué significa o cómo lo visualizas? Mira, le cedo la palabra a mi compañera para que hable. Ay. Adelante. Bueno, híjole, ¿cómo empiezo? Creo que la guerra de marcas es como el tema que principalmente los profesores siempre utilizan para ejemplificar técnicas de mercadotecnia. Digo, creo que todos conocemos, o bueno, al menos todos los que hemos estado en una carrera de negocios, ya ni siquiera de mercadotecnia, sino de negocios. Siempre sabemos los ejemplos de Coca-Cola, del Blockbuster contra Netflix y Starbucks, ¿qué vende? Starbucks. Ajá, ¿qué vende Starbucks? Así nos preguntó el profe cuando llegó. Ajá, todos los profes siempre nos Mentira, yo preguntan. Bueno, no, el profe no creo que haya No. hecho eso, pero los profesores, los de tronco común, que apenas iban empezando, obvio, siempre nos preguntaban el de Starbucks, ¿no? Entonces, Es la clase que me bueno, siempre ha habido esta... bueno, creo que las guerras son las mejores ejemplificaciones de las técnicas que uno puede realizar en mercadotecnia. Y pues el tema de las guerras de marcas creo que viene desde años históricos. O sea, si nos vamos atrás, podemos encontrar guerras entre Los las comerciantes. O sea, representa Ajá, comerciantes. incluso sí, los sí. comerciantes, pues ahí creo que fueron los inicios, ¿no? Digo, De- vamos a encontrar muy poca información de eso. Pero pues sí hay bastante información que es muy Mira, buena. mencionando esto de la historia, digamos que entre la historia del comercio y el mercantilismo, se puede decir que pues una marca nace desde la primera persona que... de hecho, creo que los primeros logotipos fueron cuando a las Ajá, vacas... a las reses las A las redes las marcaban sí. para decir que era de tal rancho, tal Ujú, propietario, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, ujú. pues el comercio era pues commodities. Tú vendes galletas, él vende leche, él vende zapatos Claro. y cada quien se compra uno a Intercambios, otro. claro. Intercambios producto, ¿no? Y pues sí creo que yo creo que la guerra de las marcas, a fin de cuentas, por la batuta Ujú, se la lleva a ujú. Estados Unidos, que es donde están Sí. los grandes y claros ejemplos de campañas publicitarias en particular,
pues que se han llevado a la historia, ¿sabes? Y termina siendo, yo creo que lejos de perjudicar a las marcas de verse pues visto mal en alguna, cuando le metieron la pata, pues terminan formando un papel como un protagonista de la historia de la mercadotecnia que, Sí, claro. que hasta la fecha se sigue mencionando y lejos de perjudicarles termina siendo, ¿sabes? O sea, Sí, o sea, también mejor. está mucho el debate de que, o sea, hasta qué punto es beneficioso para las marcas Ujú. y hasta qué punto es beneficioso mucho para, más incluso para el usuario. Creo que es el foco principal. Sí. Y pues bueno, a grosso modo, la guerra entre las marcas es como pues, la competencia, ¿no? De siempre estar peleando y defendiendo que tu marca y tu producto tiene mejores atributos que el del otro. Sí. Pero siempre haciendo esta comparación, o sea, no te vas a parar, o sea, para que haya una guerra, pues tienes que comparar al otro, ¿no? O sea, tienes que lanzar la batuta y decir, mi producto es mejor que el tuyo. Y que también te entras en guerra con alguien que sabes que está a nivel que tú. Claro. O arriba o abajo que tú, pero que está más o menos en la pauta, digo. Ajá, ajá. Los ejemplos de McDonald's, Burger King, pues ellos no se van a poner con, no sé, la Coca-Cola Aurrera, ¿sabes? O sea, de que... Que también esto está, creo que podría estar en debate, porque pues también hay muchas marcas que se le lanzan a marcas chiquitas, pero porque piensan que van a ser marcas muy grandes y que en algún punto van a empezar a Ándale. tener Así como los espartanos, este... antes de que crezca, güey, a los 2 años. Ajá, antes de que crezca, pues intentan como atacarlos, pues para ganar el mercado o para que no les ganen el mercado más que nada. Pero sí, justamente creo que lo principal es que tú veas a tu competidor al mismo nivel, ¿no? Y también creo que también influye en eso, que veas al mismo nivel, Ujú. influye en que sea una competencia leal. Porque... Es que otra cosa, creo ¿Pero que la... será Yo creo que una competencia leal? Bueno, a ver, nada más, como retomando un poco con lo que empezaba Francis, o sea, históricamente en términos de mercadotecnia sí hemos visto, en un principio pues tenías lo que había, ¿no? O sea, la gente de Ujú. repente empieza sobre todo a producir y al principio cuando producían, pues lo que producían lo vendían, ¿no? Estaban en un punto en que pues, si tú producías zapatos, nada más había zapatos de un tipo, como cuando le pasó, por ejemplo, al Ford Modelo T, que salía y pues era el único coche que existía y pues no había competencia, no se tenían que preocupar Claro. por lo que hubiera. E incluso cuando empezó a salir competencia no daba lo mismo porque no se daban abasto con el mercado. Todo Claro. lo que hacían lo terminaban vendiendo. Digamos, en esa época, sobre todo al principio de la revolución industrial, pues era, si haces pantalones, todos se van a vender. Si haces coches, todos los vas a vender. Decía Ford al principio que podías querer tu Ford Modelo T en cualquier color siempre y cuando fuera negro. Negro, sí, sí. Y daba lo mismo, porque pues a final de cuentas Es que no había Es opciones. que ese mercado estaba en la demanda, ahorita está en la oferta. Tenemos, Sí. antes habían tantos, tan pocos competidores que realmente no era un problema para ellos. Ahora sí. O sea, el tema de esta parte de la guerra de marcas empieza cuando realmente empiezas a tener diferenciación entre los productos y la posibilidad de que obviamente ya la demanda y la oferta tengan diferencias. No es como que pues, todo lo que tú ofertes te lo iban a comprar, sino que ya te estás peleando precisamente el dinero de la gente, ¿no? Y ahí a lo mejor me gustaría nada más hacer como un, digamos, como atravesar este tema para precisamente hablar del tema de guerra, porque estamos hablando del tema de guerra en temas comerciales. Ujú. Y que mucha gente, incluso al principio, en temas, por ejemplo, tanto de una empresa como en temas comerciales, por ejemplo, empezaban a utilizar como base de sus estrategias los textos del arte de la guerra, ¿no? De este libro Sun Tzu. famoso de Sun Tzu, en donde, pues de alguna manera veías que la idea de poder tomar pues, las ideas que ahí venían se podían aplicar a muchas cosas y una de ellas era el tema comercial y el tema de mercadotecnia, ¿no? Ujú, ujú. Entonces creo que esa es una de las cuestiones que precisamente empiezan a hacer que esto se convierta en esa situación, porque cuando tenías competencia, lo que querían hacer es llevarse el dinero del otro o quitarle el dinero de los consumidores que estaban ahí y buscaban todo aquello que les permitiera, pues, venderse antes que el otro, ¿no? Pero entonces, Katzin, ¿qué es lo que Diga. ¿Tú cómo ves que ha evolucionado este tema de las guerras de marcas? ¿Crees que sigue existiendo? ¿Antes era mayor? ¿Es normal en todos los mercados? ¿Cuál sería tu ejemplo como más interesante en ese sentido? Bueno, creo que hay demasiados ejemplos. Es algo que
sigue existiendo, lo único es que ya cambió la manera en la que se están haciendo estas guerras, por así decirlo, entre comillas, porque pues es una batalla, es un combate más bien por llamar la atención del cliente. Ujú. Entonces, ahora ya los canales cambiaron, el mensaje cambia, el cómo das el mensaje, los productos cambian, o sea, ha sido una constante evolución, a mi parecer. Entonces, ahora simplemente haces campañas publicitarias y ustedes lo saben, que simplemente en redes empiezas a, tú eres marca X y empiezas a hacer memes o le empiezas a tirar a marca Y y Ah, ahí sí, sigue sí. estando ese tipo de guerra que para mí, a mi forma de ser o a mi estilo de consumidor que puedo ser, para mí ese es más llamativo que algún otro tipo de manera de llevar a cabo sus guerras entre marcas, ¿no? Para mí, quizás de las más importantes o que pueden llegar a ser mis favoritas, Ferrari, Lamborghini, um, obviamente las más conocidas, Coca, Pepsi, Burger King, McDonald's. um, Incluso aquí veo una muy marcada, el Walmart contra el Target, Ah, que yo no había visto, no tenía la oportunidad de verlo, pero existe. Entonces, aunque uno como consumidor quizás de otro país o en otro entorno, no te das cuenta, esto va a existir y va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque obviamente tu misión como empresario o dueño de alguna marca es vender. Y para vender, pues estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, pues sea bajo algún tipo de promoción o alguna publicación interesante, pues vas a llamar la atención. Ok. claro. Yo estoy de acuerdo. Creo que porque lo menciona, no ha cambiado. Eso no lo he visto. No ha cambiado. Así, sí ha cambiado. Pero O sea, no. no, pero no. Pero no ha cambiado. No, no, no. O Nos sea, queda no, muy no, no. claro. No, no. Es que diría más bien, si hay un tipo de Amén. competencia, yo creo que ahorita ya es bilateral y el cliente ya tiene participación en esa guerra. Antes no. ¿Sabes? Antes lo publicaba McDonald's, lo publicaba alguna otra marca en medios tradicionales, pero el cliente no tenía participación en las marcas y ahorita sí. Ahorita con las redes sociales ya las mismas personas crean los memes de las marcas, o incluso las pueden poner Ujú. incluso en peleas, ¿sabes? Pero siento, bueno, al menos mi opinión, siento que el público siempre ha tenido bastante poder en esta cuestión de las marcas, porque al final ellos son los que deciden si se dejan llevar por estos, o sea, por ejemplo, si una marca llega y le dice como que hace la comparación con su competidor, Ujú. o sea, a grosso modo decir, yo soy Pepsi, llego y te digo, es que mi Pepsi sabe muchísimo mejor que la Coca. Depende del consumidor si da, o sea, si compra o si deja de llevar por ese tipo. Porque antes, antes de que continúes, Sí, sí. hay, o sea, los ejemplos muy claros que tiene, por ejemplo, las más grandes como Coca-Cola y Pepsi. Muchos de los errores que han cometido es porque piensan que, o sea, como que la guerra está como, o sea, como unilateral, ¿no? O sea, de que, bueno, la guerra es entre tú y yo y empezamos a dejar de lado al público. Entonces el público empieza a tomar decisiones Sí. y las empresas son las que, o sea, las empresas ejecutan estrategias pensando en que van a atacar al otro, pero se dejan de lado al público. Y muchas veces han perdido guerras, bueno, han perdido batallas Sí, sí. por este tema de que dejan un poco de lado al consumidor, porque al final el consumidor es el último que tiene la palabra. Y si ellos deciden consumir, pues son los que consumen. Porque al final de cuentas, La decisión, ¿no? Más que la palabra, Claro. incluso lo que Ajá, comentas, la justo. decisión. entonces, para conocer la opinión del cliente, en ese entonces la tienes a través de las encuestas. Ahorita lo tienes en las redes sociales, ¿sabes? O sea, tú no puedes saber cuál es mi opinión hasta que me preguntaras. Pero ahorita tú te metes en una red social y ves la cantidad de opiniones de la gente, de lo que la gente piensa, ¿sabes? Por eso cuántas marcas terminan siendo quemadas por un comentario. Claro. O lo que pasó, por ejemplo, en H&M. ¿Te acuerdas en Sudáfrica? Que pusieron The Coolest Monkey in the Jungle y... Sí. ¿Sabes? O sea, ahorita lo que quiero mencionar es que ya la gente tiene participación en esa guerra. Y antes no la tenía. Era entre marcas y tuvieras los trancazos. Pero ahorita tú ya tienes participación. ¿O cuánta gente ha tumbado marcas por lo mismo, ¿sabes? Por Pero mensajes. fíjate que, digo, obviamente está el tema de las redes sociales que exponen las cosas, pero no te creas, o sea, la gente desde mucho tiempo atrás sí han existido situaciones en donde los seguidores de una marca se han visto involucrados en la guerra. Es decir, Ajá, o sea, justo, sí. que de repente se han metido y a ver, vamos a hablar de algunos casos, pero creo que lo podemos aterrizar
Y vamos a tratar de ver ahorita nada más analizando precisamente a lo mejor cómo es que han cambiado estas situaciones. O sea, obviamente hay cosas que permiten que esto se note más. Cómo es que la gente se ha involucrado. Creo que desde muchos años atrás, a lo mejor es que no era lo mismo, pero había situaciones en donde tú podías ver gente de un producto y de otro Claro, sí. que lo seguía y que de alguna manera defendía su marca y que eso pasaba o trascendía del hecho de que pues, podía ser una marca de cualquier cosa como un refresco, ¿no? Pero ve, ahorita quiero tomar y como para ir aterrizando todo eso y después caer un poco en el tema de si realmente esto sigue siendo un tema vigente, en cuestión de que realmente sigan existiendo estas guerras de marcas o si se ha modificado algo, que creo que lo platicamos un poquito antes, pero creo que va a ser interesante. Sí. Pero a ver, empezando ahorita con algunos ejemplos que creo que son interesantes, que podemos sacarle bastante de qué hablar. Hablaba Katzin, por ejemplo, del tema de Ferrari y Lamborghini, ¿no? Que de hecho es una guerra bastante curiosa porque a diferencia de otras, en donde, por ejemplo, Coca-Cola contra Pepsi existían las dos marcas o ya coexistían y obviamente porque eran el mismo producto se empiezan a pelear entre ellas para poder ser el líder de la categoría, cosa que si, según yo entiendo, realmente Pepsi nunca ha sido líder de categoría, siempre ha sido Coca-Cola el líder de categoría, según yo nunca ha estado por encima de en ventas en términos generales. Pero la historia curiosa de Ferrari y Lamborghini que se convirtió en una guerra tiene que ver con el hecho de que Lamborghini hacía tractores y Lamborghini era dueño de un Ferrari. Él era un fabricante de tractores. Ajá. Tenía su Ferrari pues, porque tenía dinero para comprarlo y le gustaba. Y de repente pues va porque tiene un problema con el coche, lo lleva a que lo revisen y resulta que Enzo Ferrari le hace el feo cuando llega ahí porque le dice, oye, mi coche tiene un problema, no funciona esto y no está funcionando bien y no está corriendo como debiera y no sé qué. Y entonces Enzo le dice, pues tú qué me vas a venir a decir si tú eres un campesino y tú pues lo que sabes es de tractores, tú no sabes nada de coches. Tú ni el caso. Y se enoja y Lamborghini lo que dice, ¿sabes qué? No sé nada de coches, pues vas a ver cómo sí sé. Se va, se regresa a su casa y empieza a pensar en hacer un auto que fuera mejor que un Ferrari. Y de ahí surge una guerra de marcas por un cliente al que hicieron enojar y molesto y que al final pues terminó. De hecho yo creo, no sé si tengas el dato por ahí, Katzin, pero seguramente no dudaría que venda más Lamborghini que Ferrari hoy en día, seguramente. Sí, vende más Lamborghini. ¿No? De hecho creo que es una de las marcas que más tenía, aparte de que hace mucho más coches según yo que Ferrari, tiene como 2 años o 3 años vendidos previo a los autos. Sí, de hecho ya tiene su stock. Del stock, entre comillas, que tiene ya está vendido. O sea, los coches que están por salir ya están vendidos, ¿no? Entonces imagínate, una guerra que empezó por el dueño de una marca que... Por ningunear a alguien. Exactamente. Lo llevó a un punto en donde pues, le terminó pesando, porque pues quieras o no, el hecho de que exista otra marca que tenga valores o a lo mejor un producto similar, pues si te quita una parte del mercado que pudo haber sido únicamente para ti. Sí. Y eso se lo quitó. Y esa creo que ha sido una de las guerras más curiosas precisamente entre todas esas circunstancias. Y luego Ferrari tuvo otras, ¿no? Que por ejemplo también la que tuvo contra Ford. ¿No? En su momento, que no están en la misma categoría en teoría, pero incluso hay una película que es bastante buena que se llama Ford contra Ferrari y que hay un tema porque las marcas, en un momento dado, Ferrari estaba creo que a punto de la quiebra. Ford la intenta comprar y le juegan chueco a Ford para poder ganar o sacar dinero de otro lado. O sea, como que se cotizaron con Ford y luego se la ofrecieron a otros. Y pues hubo una guerra que empezó en donde Ford se dio a la tarea de vencerlos en la carrera de Le Mans por lo que les habían hecho, ¿no? Y aparte creo que insultó al hijo de Ford, ¿no? Lo insulta y todo y se vuelve todo un drama. Pero al final Ford les termina ganando las 24 horas de Le Mans y dándoles un poco una apaleada. Creo que a Ferrari les gusta que les hagan eso. Como que lo han tenido constantemente en su historia. Sí, pero es curioso, ¿no? Y ese sería, por ejemplo, un caso muy específico. Uh-huh. Creo que de ahí pudiéramos saltar al tema de Coca-Cola y Pepsi, que sí, durante muchos años
De entrada hay que pensar en el tipo de mercado, que era un mercado mucho más acotado, porque básicamente las bebidas y los refrescos había probablemente, cada marca tenía tal vez 4 o 5 sabores y los Claro, principales sí. eran los de cola, ¿no? Yo siento que ellos han sido los que más se han dado trancazos. Pero, pues curiosamente, pues la mercadotecnia ha sido, pues igual como otra herramienta, otra rama, pues ha ido evolucionando. Entonces, creo que ellos fueron los Claro. primeros en que fueron abriendo la escuela de este relajo y ya después podemos analizarlas, ¿no? Porque ya ahorita, actualmente ya es un poco más difícil que las marcas se ataquen así porque, pues, en el público ya no creo que sea tan bien visto como antes. Híjole, no lo sé. ¿Sabes? ¿Sabes con quién sí pasa esto? ¿Con Y quién? no, digo, Entre no son, no es business. Sí y no, porque a fin de cuentas están ofreciendo un producto o un servicio y tienes a alguien que lo puede adquirir o consumir, ¿no? Pero al menos en el caso del fútbol, últimamente las campañas o el tirar meme o tirar cositas así como insinuantes o incluso ya insultando o algunas cosas así, está muy de moda, Bueno, sí, al menos en estos últimos es años. que creo que en ese aspecto del branding deportivo, yo creo que ellos son los que más duros se dan, ¿sabes? O sea, y sobre todo en soccer, ¿sabes? Siento que es cuando... Pues si te hace que sí, siga. Bueno, yo me acuerdo aquí en México, ¿te acuerdas cuando recién habían comprado las Chivas con Jorge Vergara? Lo empezaron a hacer muchísimo, ¿no? Que sacaban desplegados y ponían espectaculares en donde justo se burlaban de los Ujú. de los resultados que tenían. O sea, por ejemplo, Claro, jugaban y el lo vimos. domingo con Pumas y les ganaban y les ponían un periodicazo el lunes, ¿no? No, y se vio y lo materializaron perfectamente en la serie de Club de Cuervos, ¿no? Crear Ah, sí. propaganda para que tu competencia se sienta agredida, tu consumidor te consuma aún más, porque estás generando algún tipo de sentimiento o emoción distinto a Ujú. lo que estaban acostumbrados, entonces pues están Sí, aparte creo, consumiendo a mayor medida. o sea, asumo que en esa parte del branding deportivo, o sea, ahí los consumidores o los clientes, más bien la audiencia son los más fervientes en este aspecto, ¿no? Porque en un caso Sí. sí tienes gente que defiende un refresco, ¿no? Pero siendo que o sea, No, pues, pero la pasión en pero el tema la deportivo pasión del está tema más. deportivo sí es Sí, sumamente claro. diferente. O sea, siento que sí es un tema exclusivo Y de hecho, habían hecho alguna vez alguna encuesta de cuestiones, por ejemplo, para ver qué tan factible era que una persona cambiara de equipo. Y era más fácil que cambiara a su mujer y cambiara su coche, cambiara cualquier cosa que cambiar su equipo. Sí. Eran unas Es cosas a que las que también tenían creo más fidelidad. que, o sea, tiene mucho que ver como cómo estas marcas, o sea, al final son marcas, involucran demasiado a la audiencia. Sí. O sea, por ejemplo, en los partidos digo, ahorita ya lo vimos que sí puede suceder, pero antes pues sí era impensable que un equipo jugara sin su porra, ¿no? O sea, Sí, es sí. como El Querétaro. ajá, o sea, Gracias. digo, ya pasó y vean cómo les fue, ¿no? O sea, Justo les en mi fue. corazón. Sí, entonces, digo, ya pasó, ya sucedió, y entonces eso también nos da un punto también muy importante de saber que es una audiencia o es un mercado en donde la audiencia está muy, muy involucrada en las decisiones que toman las marcas. Sí, estamos apegados a... Ajá. Entonces, pues también es el tipo como de mercado. Pero creo que hablando ahorita un poco sobre sobre la pregunta que nos hacían sobre cómo ha evolucionado este tema de la guerra de marcas, creo que más bien lo que ha evolucionado tal vez no es la guerra como tal o en sí, sino los motivos. Antes, por ejemplo, como mencionaban, antes pues había solo había dos refrescos de cola, o a lo mucho 3, ¿no? O sea, no había como mucha competencia, entonces estaba la competencia de que no quiero que el otro me gane mercado, no quiero que el otro, la gente empiece a comprarle a él en vez de a mí. Entonces había un tema sí, era una competencia de no me ganes el público. Pero ahorita, como justo lo estábamos hablando antes de entrar al aire, ya hay muchísimas marcas, o sea, una Coca-Cola puede totalmente pelear con una botella de agua. Y pues ahí, ¿qué haces, no? Entonces, creo que más Sí. bien ahí está el motivo. Un jugo de fruta. Ajá. Un Ahorita cerveza. el motivo de esta guerra o la motivación de pelearse contra tu competidor viene más en un tema como del posicionamiento de marca. Sí. Ya no un tema de consumo. Sí. Puede, o sea, como que Estaban juntos, pero el motivo principal cambió, ¿sabes? Ajá, ya no, o sea, porque pues ahorita justo también lo estábamos hablando. Cuando hay este tipo de roces y este tipo de enfrentamientos que existen, se hablan mucho. O sea, no es tanto de que, por ejemplo, vayas a consumir. O sea, por ejemplo, ahorita estábamos hablando sobre el tema de Burger King contra McDonald's.
Y fue un caso muy curioso porque McDonald's entró en una disputa con en una empresa que hacía, bueno, una nueva marca que se llamaba Supermax. Y McDonald's los demandó porque decían que pues era tentativo y era como que muy... se parecía mucho, ¿no? Entonces incitaban a que la gente se pudiera confundir que en Supermax vendían Big Macs, ¿no? Ujú. Entonces, desde hace mucho tiempo McDonald's tenía comprada la palabra Big Mac, pero solo por el hecho de que no quería que otros competidores se dieran con ese nombre, ¿no? Entonces, pasa todo este rollo, se compite con esta nueva marca, y esta nueva marca le dice, bueno, pero ¿y tú por qué registras esa marca si ni la usas? O sea, en tu logo no está Big Mac. O sea, puede que, o sea, la usas como producto, pero no haces el uso de la marca, entonces ¿para qué la quieres? Entonces alegaron que hacían registro de estas marcas ante el instituto que registra las marcas ahí en Europa. Hicieron el alegato de que hacían registros de marca aleatoriamente solo De para todo, evitar, ¿no? para evitar la competencia. Entonces hicieron un caso hicieron análisis de este caso y entonces les dieron el fallo a Supermax y le dijeron, oye, pues sí es cierto, McDonald's, ¿por qué estás registrando marcas a diestra y siniestra nada más para que no te gane? ¿Sabes qué? Vamos a hacer libre la palabra Big Mac. Entonces, pues Burger King, casi pisándole los talones, al siguiente día lanzó en uno de sus Burger King, pusieron letreros en donde el nombre de las hamburguesas se llamaban todo menos una Big Mac, o como la Big Mac que querías, pero mejor, o más grande que una Big Mac. Entonces hicieron el uso de la palabra Big Mac. Y digo, al final esto fue muy sonado, o sea, fue muy, muy sonado y todo el mundo decía, qué grandes, qué listos, qué increíble. Es que lo que se busca, ¿sabes? Y justo es eso, o sea, no es que, por ejemplo, yo haya visto eso y diga, ay, entonces ahora se me antoja una Burger King. En vez de que voy por una McDonald's, voy por una Burger King. Yo creo que más la motivación no es esa, sino es más el hecho de dieron de qué hablar. Y entonces tú vuelves a pensar y dices, pues Burger King y McDonald's, ¿cuánto tiempo tienen y siguen estando vigentes? Sí, es que creo que dentro del branding la escala más grande es llegar al top of mind. Sí, claro. Bueno, antes era eso, porque también el problema muchas veces con las marcas, y creo que también fueron los errores que muchos cometieron, era creer que nada más era el top of mind. Pero si no vendías, ¿de qué te servía? No, de nada. Que creo que ahí me gustaría retomar otra vez el tema de Coca-Cola contra Pepsi. Lo interesante de ese tema de Coca-Cola contra Pepsi, hablando de guerra de marcas, pues definitivamente tienen que ser la referencia porque son marcas que son de las que más tiempo llevan en el mercado, son marcas que siguen vigentes y que de alguna manera, además son marcas que son demasiado representativas del tema de mercadotecnia. O sea, ¿qué otras marcas tienen tanta incidencia? O sea, Coca-Cola, si hablamos de Coca-Cola y hablamos de mercadotecnia, pues básicamente tienes que entender lo que ha sido Coca-Cola a lo largo de los años porque su mercadotecnia ha cambiado la forma en que nos comunicamos y hacemos muchas cosas. Sí, y no, total. pregúntale a Santa Claus o a los osos polares Al oso polar. que utilizaron en su momento Sí. y un montón de cosas que siempre han sido icónicas de parte de ellos. El mismo tema de las botellas, la forma de las botellas, del uso de Sí. colores, o sea, son cosas que tiene han... una trayectoria más amplia. Sí, por eso son muchos ejemplos Sí, o sea, que podemos Coca-Cola y tomar. Pepsi deberían de ser, son ejemplos de cajón para entender lo que el marketing significa Claro. y para poder saber Es- cómo Y ha el evolucionado. impacto que puede Incluso es una de las palabras de las listas de los que dicen los niños, los bebés. Después de agua, después de mamá, una de ellas es coca. O sea, creo que de Coca. las 10, de las primeras 10 palabras. O sea, Al estadísticamente. menos yo creo que en México, ¿sabes? Ah, O sea, bueno, pero sí, eso sí estadísticamente te es una creo, palabra sí. de las ¿De formas. dónde sacaste tus datos? Quiero ver tu fuente. De mi experiencia, dicen. No, pues luego le saco el dato. Muy Mi bien. primera palabra fue coca. Soy. Y bueno, y luego si empezamos con eso, vamos a hablar un poquito de esa situación. Digo, las dos marcas además tenían muchísimo tiempo, ¿no? O sea, son Claro. son empresas que llevan mucho tiempo en el mercado. Obviamente estuvieron durante un tiempo en donde no competían, lo que hablábamos, de que obviamente cada una tenía su espacio, pero después decían, oye, si ellos están vendiendo 10, yo también quiero las 10 de ellos. Y entonces lo que voy a Sí. buscar es quitarles a ellos sus consumidores y voy a tratar de competir demostrándote que lo que yo hago a final de cuentas es mejor que lo de ellos. Cuando buscas en marketing tratas de mostrarte como una mejor opción contra los otros y ahí es donde empieza precisamente el tema. Pero ¿dónde es donde empieza
el tema, cuándo podemos considerar que es un tema de una guerra de marcas? ¿Qué lo hace diferente a nada más ser a lo mejor un tema que pasa una sola vez? Es que yo creo que una guerra está llena de batallas. Ajá. Muy chiquitas. Ok, son varias. Son Creo, varias. O sea, ajá. uno a uno, son varias. Se van encadenando. Se van encadenando y tienen una periodicidad, tienen un tiempo. Que creo que eso es parte de lo que ha cambiado. Y ahorita lo podemos hablar, pero creo que una de las cosas justo que ha pasado es que los periodos se han vuelto mucho más cortos y las batallas, porque probablemente antes cuando pasaba algo, duraba más tiempo. era más tiempo. Y ahorita pues Sí, pasa y dices, claro. no, pues, miro que la marca dijo no. Pasó una semana y si lo viste, pasó, sí, Sí. si no, ya no. Y si no, ya fue. Sí, también creo que es parte de lo que decías de las redes sociales, que ahorita el tiempo de respuesta es inmediato. Ajá. Anteriormente, pues era, o sea, solo podías saber el impacto de una campaña hasta el momento de que la gente iba a las tiendas o a los restaurantes a pedir su producto, ¿no? En general. Pero ahorita inmediatamente puedes saber el impacto que tuvo una campaña o el impacto que tuvo una estrategia que hayan realizado. Es que aparte, creo que eso viene de la mano por la cantidad de información que hay ahorita disponible, ¿sabes? Antes no sé, asumo que a un video, un meme o lo que sea te duraba pues mucho tiempo. Ahorita es tanta información la que Sí. hay en la que cualquier dato termina siendo reemplazado. Porque es tanta la información que sale en nuestros feeds que termina Sí, siendo claro. reemplazado. Sí, sí, sí. Yo siento que una de las batallas más, o sea, tomando en cuenta que hay otros, sería el caso de Rudolf y Adar Dassler, del caso de Adidas y Pumas. Y Puma, por ejemplo, ellos iniciaron pues al mismo tiempo. Ajá. A diferencia de Coca-Cola, que ya tenía más tiempo, y Pepsi, pues ellos dos iniciaron, dos hermanos en un taller. Ambos tenían pues discrepancias políticas, uno por el partido nazi, otros por la, ¿cómo se llama? Bueno, por la oposición. Y a final de cuentas, la batalla terminó ganando Adidas porque ellos ganaron la licitación para los partidos olímpicos y la fregada. Yo creo que ellos en particular son como uno de los ejemplos más claros de si lo tomamos así, de una batalla de marcas, porque ellos iniciaron desde cero y su trayectoria fue mucho más larga y extendida. Y hasta la fecha, quien terminó ganando ese mercado fue Adidas. O sea, quien terminó ganando la guerra de una serie enorme de batallas, al final terminó siendo Dassler, Rudolf Pumas, Adolf Dassler, el de Adidas, ¿sabes? Ok. Hablando y regresando un poco al tema de Coca-Cola y Pepsi, también nada más como para tener uno de los, creo que de los episodios más icónicos de esa guerra, creo que tendríamos que hablar del tema del reto Pepsi, Ah, sí. ¿no? Sí, ¿Se acuerdan de ese o no? sí, sí, sí. No, ¿No? Que aparte, o sea, ¿En Nopala el- no pasó? ¿En Nopala no hicieron el reto Pepsi o qué? allá nada más llega el Red Cola. El Red Cola. Y sin etiqueta. Y caliente. Y caliente. Quemada. Lo toman caliente. Soy. Porque no hay luz para enfriarlo. No, no, no. Ya nos vamos a burlar de Nopala porque nos van a No, por invitar por favor. allá. No, nunca nos llevaste, ¿eh? Pero bueno. Nunca quisieron ir. Híjole. Bueno, Ni a grabar, ni al estudio van. eso sí, pero eso Empiecen. diles a estos individuos. Pero bueno, justo, ese episodio de el reto Pepsi, ¿qué es lo que pasaba? Tenías a las dos compitiendo, tenías a la marca Coca-Cola siendo el líder, Pepsi pues tratando de hacer sus pininos para alcanzarlos, y dentro de toda la información que tenía Pepsi en su momento, haciendo investigación de mercados, tratando de ver cómo le ganaban a Coca-Cola, se encuentran que en los estudios de mercado, cuando la gente Ajá. probaba el refresco, los probaban los dos a ciegas, la mayoría de las personas siempre elegían que les gustaba Pepsi. más el sabor de Pepsi. Ujú. O sea, su respuesta era que el refresco que más les gustaba el sabor era Pepsi. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, oye, a ver, ¿por ¿Qué qué está Coca-Cola pasando? está vendiendo más que nosotros si nuestro sabor es mejor? Y lo que les ocurre decir es, ¿sabes qué? Tenemos que hacer que la gente se dé cuenta que nuestro sabor es el que les gusta Ujú. y con eso podemos convertirnos en el líder. Coca-Cola era el líder sin problema, se vendía, estaba por encima de Pepsi y de alguna manera al principio no le ponen atención. ¿Qué hace Pepsi? Empieza a hacer unos eventos en donde se va a centros comerciales y a todos los lugares públicos que puede, universidades, etcétera, etcétera, y pone una mesa en donde a la gente le da a probar los dos sabores sin que vean qué refresco tiene cada uno de los vasos que le están ofreciendo, y al final les va a mostrar cuál es el que eligieron que les gustaba más. ¿Por qué? Porque tenían, de acuerdo a los estudios que habían hecho,
sabían que los resultados iban a ser favorables para ellos, empiezan a hacer la campaña y obviamente lo que hacen con esta campaña es que la empiezan a replicar en medios. O sea, la empiezan a hacer en todos lados, a todo el mundo le empiezan a demostrar eso en lugares y estas plazas, como decíamos, qué es lo que le escoge la gente, luego lo replican en todos los medios y empiezas a darte cuenta precisamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces se habla muchísimo del tema, todo el mundo está hablando de que han probado, todo el mundo hasta en su casa lo hacía su reto Pepsi solos, ellos agarraban, compraban los 2 refrescos y los probaban y veían cuál les gustaba más. A la gente que tomaba uno u otro refresco le daban a tomar el otro para ver si lo podían convencer de que cambiara. Y fue todo un tema viral en la época de la no viralidad. Sí. De la no viralidad. En que a final de cuentas se logró hacer mucho ruido con este tema. ¿Qué es lo que pasa después? Que Coca-Cola dice, oye, ¿por qué? O sea, no puede ser posible que mi competencia tenga un producto o que les guste más el sabor de ese producto y se empiecen a preocupar un poco precisamente por esta situación. Y es donde tratan de empezar a ver, pues, de qué manera, pues, toman cartas en el asunto y cómo le empiezan a competir. Pepsi, obviamente, lo que quería es que la gente probara y se diera cuenta que, pues, el sabor que más les gustaba a ellos era el de su refresco, ¿no? Entonces, al final, lo que termina pasando es que Coca-Cola intenta reaccionar, intenta reformular su refresco e inventan un refresco nuevo que se le llama New Coke, ¿no? Y salen bueno, tienen todo el desarrollo de New Coke, Sí. lo llevan al mercado, pero además fue una cosa muy curiosa porque cuando llevan al mercado sacan totalmente la Coca-Cola normal del mercado, es decir, la quitan, La original, ¿no? la original, la quitan, la borran totalmente y llega la New Coke. Y hacen toda una campaña, el lanzamiento trae un sabor más parecido a la Pepsi porque otra vez Muy se fueron al diferente. laboratorio, lo probaron que la gente le gustara más, intentaron hacer todo lo posible para que al final de cuentas estuviera sobre el, digamos, lo que la gente decidiera, estuvieran por encima de. Dura básicamente en el mercado 3 meses. Porque ¿qué empieza a pasar? Que la gente que le gusta Coca-Cola, que además podía ser que muchas veces probara el otro refresco y dijera, el sabor me gustó más el otro, pero ¿qué pasaba? Ellos no dejaban de comprar Coca-Cola. Les quitan el refresco de la marca, les ponen una nueva Coca-Cola y no se vende. Y es cuando empieza a haber justo esto que habíamos comentado, que empieza a haber gente que era comprador de Coca y se iba y se para afuera de las embotelladoras Sí, y hicieron huelga. haciendo huelgas. Sí, hubiera haciendo sido yo. todo un relajo para precisamente Yo sí quitan el queso Filadelfia. demostrar pues que no estaban de acuerdo con lo que había pasado, ¿no? Sí. Y lo cual fue todo un tema porque obviamente Coca-Cola, y además creo que fue una mala lectura, Claro. porque a final de cuentas lo que no vieron es que por más que les dijeran que Pepsi tenía mejor sabor, las ventas nunca se movieron. Claro. O sea, perdieron su punto de enfoque ahí y empezaron les empezó a dar miedo. Es porque adaptarse al... Sí, claro, al otro. porque si hubieran hecho lo que decían deja veo si eso disminuyó mis ventas, no hubiera sucedido nada, porque sus ventas no bajaron y justo parecía equipo de fútbol, la gente era súper fiel a la Coca-Cola. O sea, y creo que sigue siendo. Sí, aparte, justo, ¿no? O sea, es lo que iba a decir, el tema sigue es siendo eso. súper fiel. O sea, sí, no sí, es sí. como que un tema. Y de Sí, hecho, es que tiene que tener un tipo de nostalgia. O sea, ¿sabes? Un tipo lo de que pasa es que, nostalgia. Sí. fíjate, bueno, después de eso se dieron Fidelidad. cuenta, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo que pasa después? Primero, desaparecieron totalmente la otra. No es como que dijeran, oye, Sí. dejo las dos, el que Sí. Y quiera veo cuál funciona Coca-Cola mejor, normal, ¿no? compra esta, la que quiera la otra, se va. Sí. Que aparte creo que ese tema, un dato curioso, ese fue un tema de una decisión de un nuevo director que estaba entrando y fueron como que hicieron una junta en la mesa directiva y dijeron, no, hay que quitarlo totalmente y que la gente no empiece como a... No, porque muchos decían que les dieran chance de transicionar de esta nueva Coca a la nueva Coca-Cola. Y el nuevo director decidió que no, que metían la nueva Coca-Cola, que iba a ser un éxito y que no sé qué tanto y bla, bla, bla. Y pues vaya que le sale el tiro por la culata porque casi se lo comen a ese señor. Ese es entre comillas, porque yo tengo otros datos. De hecho, la Ya persona vamos a empezar. la persona que estaba a cargo de eso era Ajá. el vicepresidente de Mercadotecnia, que básicamente, después del presidente de Coca-Cola, Ajá, subió, es ¿no? como el siguiente Ajá. rubro pensando en Coca-Cola y lo que es el marketing para Coca-Cola, que de hecho es un mexicano.
Sergio Siman. Ah, sí, cierto. Sergio sí. Siman era el encargado de eso. Y sí, se le atribuye el error de haber pensado en hacer y realizar esa campaña, haber sido muy agresivo en el sentido de quitar totalmente el otro refresco del mercado Ajá. para meter el nuevo y que le salió el tiro por la culata. O sea, a final de cuentas queda como uno de los grandes fiascos de la historia, como el haber tratado de hacer ese cambio Ajá. y que no funcionó, ¿no? Lo que tú dices ahí. Ajá, ajá, ajá. Pero ¿qué pasó? Sergio Siman no se fue. Después de 3 meses regresan con Coca-Cola Classic y creo que impulsaron las ventas como 2 o 3 veces por encima de lo que habían tenido. Pero hay otro tema y hay una cuestión por ahí escondida y medio de teoría de conspiranoica que está en el hecho de que pareciera que pudiera haber sido un tema totalmente hecho sí. adrede, Sí. porque lo que pasó es que cambian la fórmula, desaparecen la coca normal. En los 3 meses que fueron más o menos, creo que duró la otra en el mercado, todas las Coca-Colas normales que existían en el mercado se consumieron. Ya no había forma de que tuvieras una referencia contra la Coca-Cola que consumías a la nueva, ya nada más tenías la nueva. Y se dice que lo que pasó es que utilizaron ese movimiento para cambiar la Coca-Cola que estaba basada y hecha con azúcar de caña y cambiarla por una Coca-Cola hecha con fructosa. Con jarabe de alta fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa. Que suena bastante interesante y que además no está alejado de la realidad porque fue lo que pasó. La fórmula que estaba antes de usaba azúcar. El tema con el azúcar es que el azúcar de caña es mucho más difícil de producir, dependes de pocos productores. Claro, ajá. Y el tema con el jarabe de alta fructosa es que básicamente en Estados Unidos había gente que tenía maíz, que el maíz en Estados Unidos solo lo usaban para los animales, o sea, era un producto que podían tener un montón, pero no tenía ninguna función. Entonces era súper barato el jarabe porque necesitas muy poquito, no dependes de que, ya se nos cayó la cosecha, entonces va el precio para arriba, que era lo que les pasaba, y entonces lo que hicieron fue dejar de depender del azúcar, cambiar la fórmula. Como consumidor no te ibas a dar cuenta porque no podías probar entre la de caña y la de maíz porque había pasado mucho tiempo. Es como cuando cuando estás oliendo los perfumes y te ponen café. Sí. No hay forma que sientas la transición. Entonces, esa teoría iría en el sentido de que fue toda un armado estrategia, para poder hacer ese cambio que estratégicamente te iba a permitir hacer el refresco un poco más dulce y cambiar un ingrediente que era muy volátil en costo. Suave. Sí. ¿En México por qué sabe mejor? ¿En México cuál ocupamos? Sabía mejor. Bueno, no, pero sí dicen que todavía sabe mejor, ¿no? Sabía. ¿O no? Yo, fíjate que a mí lo que me pasó, te había dicho, sí. ¿no? Que hacen que fue hace como 1 año y medio, ¿no? Que te había dicho que ya no tomaba coca. Que porque sí había sentido la diferencia en el sabor. Porque ya le cambiaron. Sí, no, ya no encontrábamos. Está hecho con azúcar. Me engañaron entonces. Suena curioso, pero el único lugar donde había coca con azúcar era en Nopala. ¿Qué tal? Puedes ir a Nopala y conseguir. Cada 3 años llega el camión a cambiar el producto. Es que es de Huachicol la coca de allá. Sí. Sí, es cierto, estuvo muy cañón eso. Era la coca adulterada que encontraron en la Ciudad de México. Claro. Ándale, era de esas. Eran los camiones clandestinos que llegaban ahí. No, pues el caso es que ya la cambiaron también. O sea, sí había mucha diferencia. Y eso que estás diciendo es justo lo que pasaba. La diferencia entre el sabor de la Coca-Cola en Estados Unidos y la de aquí era mucha. Y la principal razón era el tema de que usaban acá azúcar de caña y allá usaban el jarabe. Por eso era la gran diferencia. Qué ganas de haber vivido en Estados Unidos para poder comprobar esa teoría. No, pero porque sí solo veías, conozco. O sea, lo probabas y sí se sentía muchísimo la diferencia. Pero además, fíjate, es que había... A mí me pones una Pepsi, yo no sé cuál es esa diferencia. No, yo claro que sí. Bueno, yo sí según mi cabeza de fidelidad a Coca-Cola, claro que lo va a notar. Pero te digo que a mí sí me pasó eso. De repente la empezaba a tomar y dije, no, ya no me sabe serio? igual. Y la revisé y dije, no, ya le cambiaron. Ya dice, en azúcares ahora dice jarabe de alta fructosa. Antes decía azúcar. Qué interesante. El catador. Eso nos deja de lección que como consumidores tenemos que ver más los ingredientes de los productos. Bueno, que de hecho es pero fíjate, este tema, y creo que en algún momento hablaremos de esto, pero este es un tema grave
porque en el momento en que se hicieron los cambios y se permitió, por ejemplo, en México que se cambiara el azúcar y se pudiera utilizar el alta fructosa, si nos vamos históricamente, vemos que ahí está el origen de los problemas que hay en cuestión de obesidad en México. Porque ahora todo, que ahora, no sé si les ha pasado, pero hay cosas que prueban y dices, ya no me sabe como cuando era niño. Sí, claro. El- Los Choco Crispies. Exacto. Odio los Choco El Crispies Nito, ahora. ¿Por qué? el no sé qué, todas Porque esas saben cosas. horrible. Los Choco... Eso sí, o sea, tengo súper claro. O sea, Sí, sí. yo sí era de las personas fieles consumidoras de Choco Si me los Crispies. como, pero saben feo. No, yo ni ahorita ni me los como. O sea, yo sí era fiel consumidora de Choco Crispies aún a mis 19 años o a mis 18 años. Y de repente empezaron creo que primero fue el cambio como del sabor y Ajá. después cambiaron al monito, Bueno, por lo de la ley de los... A Melvin. Está bien. Ajá, Ya pero le justo quitaron empezaron a hacer como este cambio de que la verdad es que sí, no conozco mucho el contexto de por qué lo cambiaron. Era también un tema, decían, como de que fuera más saludable. Sí, le cosas bajaron un poco así. el azúcar, pero justo, Para- o sea, lo que pasa es pero- que... No, tú. No, dale. Ah, bueno. Oh. Se supone que el cambio y el retirar a todos los personajes animados, divertidos y llamativos para los Ujú. niños era Ah, sí. justamente eso, que todo este tipo de cosas azucaradas o todo aquello que lleve algún tipo de los sellos de... Alto en Sí, sodio. Salud. sí. Entonces, justamente por eso lo quitaron de todas partes. Para Pero que eso fue, los eso niños fue no fueran así de- eso fue después, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando cambiaron el sabor de Sí, Choco no, el Crispies, tema del azúcar que te estoy comentando, estamos hablando de que fue en sexenio de Fox. Sí, Entonces claro. fue Ajá. 2000 y cacho. Sí, no, y ajá, después sí cambiaron la imagen De ahí, creo que según yo todos los de Melvin, personajes ¿no? según yo todos los personajes de Kellogg cambiaron algo. Sí, no, Porque pues de incluso hecho, o sea, el de los Fruit Loops, el tucán, le cambiaron algunos colores, Creo- las animaciones de ajá. los ojos. creo que ese fue más un tema generacional, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que fue un tema generacional en el que Melvin, el que como que conocíamos, por ejemplo, que yo conocía, Elefante. pues era más un tema, o sea, yo había crecido con ese Melvin. Ahora ya no lo consumía tanto, digo, sí lo consumía todavía, Que ya no lo conozco, dice. pero yo ya dejé de consumirlo, entonces ahora el nuevo target de los niños pues era diferente, entonces ese Melvin pues ya era muy muy antiguito, ya se veía muy acá como del estilo diseño muy atrás. Muchos son. Entonces, muchón, ajá. Y entonces lo cambiaron, hicieron este cambio como de diseño, pero pues no les duró mucho porque después entró esta ley en donde ninguna caja de cereal ni ningún producto que sea dirigido para niños puede tener una imagen, mascota. Ajá, Ujú. pero incluso el cambio de sabor fue antes de que cambiaran a Melvin a Sí, no, Chiquito. eso fue mucho antes. Sí, y yo me acuerdo que sentí perfectamente el cambio. O sea, yo me acuerdo que un día abrí mi Choco Crispies y dije, Y lo este dejó, no. lo escupió. Este no es. Sí, o sea, dije, este no es Choco Crispies. Creo que Lo lo aventó por los cielos. Sí, no, así. O sea, a quien odiaba se lo aventé. Y entonces, creo que volví a comprar Choco Crispies. Dije, tal vez es mi idea, tal vez está en mi Fue cabeza. uno malo. Ajá, y entonces No me tal dejas vez. compartir la pantalla, Juan. Les iba a enseñar, sí, ya Ahí voy, ya busqué ahí lo que dices. voy, ahí voy. No me quise quedar con la duda, pero Espérame. ya tengo aquí un pequeño resumen de cómo cambió. Triste para los que nada más nos escuchan, que no van a entender qué es lo que les voy a mostrar, Ya está. pero Hechas. ahí la pueden ver. Justo. Ah, sí. Ajá, o sea, yo conocí al Melvin del 2002. O el de los 70 Ajá, sí, estaba- que era gordito, ¿no? Incluso era Sí, gordito. ajá. Ve el del 2002 Pero y ve yo creo el que ya del lo van a 2019. regresar, ¿no? Porque ahora está el... Para el 14 está Ahora está bien, de moda. Está bien mamado. Está oversize, está de moda. Pero incluso, mira, la transición entre el Lo van a 2002 regresar. y el Lo van a 2010, regresar. el 2013, pues tampoco Pero no con fue jarocha. tan notorio. Sí. Le va a faltar la trompa. No va a ser trompa. Ándale. No. Es que sí se la volaron, porque ve, este incluso no tiene manos. Pero descríbelo, ¿Qué por le favor, pasa? Ekatzin, ¿cómo te van a entender? Ah, si tú sí, estás para a- todos bueno, los que nos el están asunto escuchando. es que, según esta infografía Ekatzin que nos encontré- está mostrando una infografía en donde viene la evolución de Melvin, ¿se llama? De la mascota. se llama Melvin, Elefante. efectivamente. Claro. Elefante café. Melvin el elefante. Ujú. Entonces, tiene su inicio de 1970, que parece un Un Dumbo. Dumbo, es ¿no? prácticamente una Básicamente copia es de una Dumbo. copia de Dumbo. Ah, sí. No, es sí. que negro. Por eso me gustaba tanto. Este, Soy. No es después negro, es de color cambió en- chocolate. Es chocolatito.
No, Morenito. porque también es racista No. eso. ¿Qué? Después en 2002 Morenite. tiene Es una... un personaje, ¿no? Morenite. En 2002 tiene una percha como de ese señor ya retirado que usa polo con bermudas. Con las guris son Ajá, largas, ¿no? ajá, Y escuchando ajá. canciones Ajá. en domingo. Pero en 2010 Digo, para que tengan una mejor adelgazó. referencia gráfica, creo que sería mejor que buscaran en Google y pongan Sí, mejor. transición. Mientras están escuchando esto, busquen en Google cuáles son los diferentes Melvins. Está haciendo su esfuerzo, Katsin, por No, está explicarnos. bien, pero para que mientras está explicando, pues puedan verlo. Mira, en el 2010 está visualmente. más rollo fuckboy el vato. O sea, está más así. Oye, pero sí, es que bueno que mencionas eso de que parecía señor como retirado Godín, o no sé. Sí, como Nunca lo había como visto. contador divorciado. Nunca lo ¿Cómo había es Godín? visto. Es que cada vez me parezco más a ese señor, ese es el problema. Mismo color, mismo físico. ¿Qué? Se ve que ya tiene alopecia, tiene 2, 3 pelos ahí en la Sí, claro. cabeza. Está o pensando sea, en hacerse injerto de pelo. Misma trompita. Sí, no, está igual que yo. Entonces, justamente es importante, o sea, pasaron 8 años del 2002 al 2010, que quizás son los años en los que nosotros, nuestra generación fue la que estuvo consumiendo mayormente los Choco Crispies y por eso adoptamos como que esa imagen. Sí, claro. Después ya nos ponen acá en Se parecía a mi 2013 a un Melvin ya más fortachón, más, Más galáctico, se este, ve. más exacto, ya más en forma. Para 2014 ya nos ponen a un Melvin Ya eso ya no es un adolescente. elefante. Ese, justo no. a mí el que me hizo ruido fue el ya del 2014. Ese dije, ¿quién? Es que parece un adolescente porque dice, cambió su imagen para ser un amigo que acompaña a los niños en sus aventuras. Justo. Yo no ay, dejaría que un elefante así acompañara a los niños. No, pues para empezar, ¿no? No, pero No. justo fue este tema generacional en que las personas que nacimos como en los 90 y tantos, pues ya no lo consumíamos. Bueno, yo sí, pero la gente no en general. Y entonces quisieron hacer esta transición de que ahora querían a cautivar a los nuevos niños y cambiaron este personaje que Pero como se que ve. está, ese es el Benjamin Button del Pues está- cereal, ¿no? Sí, Porque no, se en ve Cada vez es 2019 más joven. el último es un niño, después en 2014 es un adolescente, en 2013 Ajá. está como nuestra rodada, 2010 está en sus segundos aires, por ahí sus segundos 20, o sea, los 40. Y en el En 2019 el 2002 juega sí ya es un Fortnite el señor. vato. El del 2002 es un señor que claramente ya está pensionado y Pero ese yo lo corta el quería pasto los mucho. sábados. El que estimaba. Pero Ese fíjate, era mi top. aparte, en el tema de los cereales, digo, creo que también ha habido muchas peleas y guerras entre las marcas, sobre todo las marcas internacionales. Pero ahí es curioso porque ahí como que lo que siempre hacían era imitarse, ¿no? O sea, tenía, por ejemplo, en el caso de Kellogg tenías este caso los Choco Crispies y salía, por ejemplo, la Los- competencia que sería, ay, ¿cómo se llama? En chocolatadas del Walmart. Bueno, Sí. desde las marcas propias hasta las marcas de Nestlé, que por ejemplo en este caso Nestlé tiene ahora el El cereal Quick, que también Ajá. digamos, Oye, ¿se ven de Pancho Pantera? Antes también ha cambiado bastante. no, Pancho Pantera también ha cambiado se ha hecho bastante, ¿no? demasiado. Sí. ¿Puedes buscar, Eka? Que no, eso hay que dejarlo A para ver. otro episodio, pero podemos hacer un episodio de las evoluciones de las marcas, porque Ah, si ya. no nos qué vamos a buen alegar punto, de esto, Sí, pero sí. Ok. apúntalo, pueden vernos apúntalo porque además. les vamos a decir, los voy a regresar, Este va a ser una edición especial de Edición video, especial. video reacción a Video reacciona. pero volviendo, aquellos logos que nos cambiaron la sí. vida. volviendo al tema. Termina mal. Hablando del tema de las guerras, y platicamos hace rato, si cada vez hay menos guerras entre marcas, ¿estará pasando esto de que cada vez existan menos? O sea, siento que hoy en día hay menos guerras entre las marcas. Yo también siento eso. Yo creo que Yo más también guerra entre la siento. banda, o sea, entre la gente. Pero no, ya las marcas poca vez meten las manos porque tienen más miedo a que la gente ahora sí tiene participación activa en la opinión. ¿sabes? Ajá. O sea, Fíjate, voy a tomar los dos temas porque son interesantes. Uno, el tema de si realmente hay si cada vez vemos menos guerras entre marcas Ujú. por diferentes productos. Y la segunda, el tema de los seguidores de las marcas, ¿no? Entonces, Ajá. vamos primero al primero. El primero creo, y lo platicábamos un poquito antes de iniciar cuando estábamos viendo nuestras notas previas, que una de las cosas que ha pasado es que pues nos hemos diversificado también en las cosas que compramos. Antes era muy fácil Sí. decir, ¿qué compras? Ah, refresco. Y comprabas un refresco otro. No había Hoy una en día opción. la gente compra un café en la mañana, leche de almendra.
leche de almendra, Orgánica. sí, y hay orgánica, inorgánica, nuclear y no sé qué tanto. O sea, estás hablando de que tienes tantas opciones. Y Nuclear binario. la gente Libre tiene pastoreo. tantas cosas que tienes Ándale, escuchaba a Beethoven. que hacer guerra, el problema de hacer una guerra es que no sabes contra quién la harías. Antes era muy fácil Claro. identificar quién era tu enemigo Sí. Sí, ahorita ya es... y tienes contra quién te Es lanzabas. que ahora tienes tantos enemigos porque hay tantas Exacto. opciones para el cliente. Exacto, y ese es el Justo, tema. ¿Cómo ajá. haces guerra? ¿Contra quién? Y si te vas contra la guerra contra uno solo, decíamos hace rato, es de repente a lo mejor te vas contra uno, pero los otros 15 se aprovechan de que tú te estás peleando con ese Estás y en te guerra. quitan, y te quitan Claro. Que ya es o sea, es como los peces así, todos contra todos. Sí. Exacto, pero creo que una de las cosas que ha hecho que las guerras de marcas disminuyan es la situación de que de que cada vez tenemos más opciones y las marcas se pelean con más cosas. Es decir, Sí. antes era refresco contra refresco. Oye, refresco contra otras bebidas de otras categorías que son 80 categorías, que sale una nueva cada vez. Ujú. O lo que decíamos, vas al cine o ves Netflix o contratas la F1 o contratas la NBA o contratas HBO o te vas al teatro o etcétera, etcétera. Las opciones son casi limitadas en la mayoría de los casos. ¿Contra cuál vas a decir que eres mejor? ¿Contra el Claro. teatro? ¿Contra HBO? ¿Contra Netflix? Ese es el tema, ¿no? Que de repente siento que al ser ya tanta tu competencia directa e indirecta, las guerras quedaron un poco atrás porque no tienes un enemigo específico, Sí, ¿no? mira, yo no creo que cesen, o sea, pero, o sea, creo que formaron parte de un capítulo muy, pues, divertido de la mercadotecnia, Sí. ¿sabes? Me encantan. O sea, sin embargo, o sea, te vienen formando parte parte como de los pues, temas más graciosos de la mercadotecnia. Creo que No era creo muy que termine. interesante, ¿no? Interesantes. O sea, yo creo que te tienen su lugar. No creo que cesen. Sin embargo, creo que la forma en la que se lleva ahorita, pues ya es diferente. Yo creo que la gente incluso no le daría como el mismo nivel de participación, actividad que como había antes, porque yo creo que ya termina siendo como algo ya casi un poco O sea, lo que decíamos a obsoleto. final de cuentas es que el dinero de tu cartera se lo están peleando 80 productos diferentes y marcas que a lo mejor no Ajá. tienen nada que ver Sí, entre sí. ¿por qué atacar al...? Lo único que Ujú, saben es, ujú. Francis tiene dinero y Soy- yo necesito sacar de ese dinero 20 pesos de su cartera. ¿Contra quién me lo peleo? X cantidad de productos y cosas. Claro. Entonces siento que es parte de lo que ha hecho que Pero- eso disminuya. Pero ¿no? ¿no siente que antes las marcas no tenían tanto miedo a quedar bien como ahorita? O sea, antes le hacían las campañas que quisieran y no les importaba, pero ahorita las marcas tienen cuentos, protocolos, agendas de crisis de marca y siempre tratan de limpiar su imagen, diciendo que antes de Sí. eso a las marcas no les importaba tanto. Bueno, ahorita que todo el mundo se ofende, sí, todavía están peor, ¿no? O sea, de que, ándale, o sea, que pasa Sí, algo, pues tienen que tener como mucho más cuidado. más cuidado que antes. Sí, sí, sí. Pero Y- eso lo hace muy aburrido, ¿no? Sí. Un poco sí. Yo sí. O sea, si te pones a pensar justo en esas épocas de esas... Antes se daban chido, o sea, se lanzaban... Sí, increíble. Hoy creo que hay muy pocas categorías en que hagan eso. No, aparte Ajá. siento, perdón que te interrumpa, siento que ya, o sea, sí hay guerras de marcas, pero ya son como muy, muy específicas, o sea, ya no son como tan generales. O sea, por ejemplo, ahorita también no hemos mencionado el caso de Apple contra Samsung. Ellos O hacen... en general, a lo mejor en Ajá. general, iOS contra Android, ¿no? Ajá, o sea, hacen, más bien creo que las peleas ya son Nikon, muy, Canon. muy enfocadas. O sea, y aparte los comerciales que lanzan o las estrategias que lanzan como para hacer los ataques, digo, menciono comerciales porque es la técnica como más utilizada para ellos para lanzar ataques, ya son muy, los lanzan en plataformas muy específicas, a lo mejor no son muy vistos por todo el público porque pues antes era la televisión y la televisión. Y todo el mundo Y lo veía. todos, Y todo y mundo, todos se informaban, justo. todos nos informaban. Ahorita, Entonces, por ejemplo... Todo el mundo lo veía. Si salía en televisión y en 2 canales en particular, en el caso de México, todo el mundo lo veía. Claro, y si todos, no lo que no veías, tuvieras o sea, tonto. todo mundo se sabe Tuvieras genoprazol. el jingle de la genoprazol, todo mundo se sabe el jingle de los XL3. ¿Por qué? Porque era el único lugar en donde la gente, en donde la gente podía ver estos comerciales. Ahorita ya hay muchísimas más plataformas. Por ejemplo, ahorita es muy dado lanzar este tipo de comerciales en el Super Bowl, ¿no? En el medio tiempo del Super Bowl. O sea, si buscas comercial del medio tiempo Super Bowl y te van a salir infinidad de comerciales, muy buenos, por cierto, porque aparte le echan un presupuestazo a esos comerciales. Y creo que son muchísimo más específicas y mucho más dirigidas. Entonces, hablando sobre el tema de si van a cesar o no van a cesar, o si todavía hay, yo digo que todavía hay. Pero termina Y- siendo parte de
algo más de su agenda. Ándale. Y antes ajá. informaba demasiado, tenía un papel muy grande en su agenda, pero ahorita yo creo que termina siendo uno de los más. A fin de cuentas creo que la mercadotecnia y las marcas han evolucionado paulatinamente Claro. con la historia. Yo creo que, yo para mí yo las encasillo como una etapa. O sea, padre de la mercadotecnia, pero yo creo que su modelo de comunicación Más pues, bien va a el cambiar. hecho de que la gente se haya dividido y segmentado tanto, pues ya no te permite hacer lo mismo, ¿no? Sí, Hablando sí. ahorita de guerras, precisamente también, ahora que fue el último Super Bowl y que Mr. Beast, tu ídolo Mr. Beast, Ah, sí. Francis, justo salía y le declaró la guerra al Super Bowl porque salían los del Super Bowl y empezaron a salir los precios de los anuncios, ¿no? Empezaron a sacar cuáles eran los anuncios. Estaban como en 7 millones, ¿no? ¿Cuánto era lo que estaba el costo? ¿Te acuerdas, Katzen? Que lo Eran vimos. más, ¿no? Más de 7 ¿30 millones. millones? Creo que El sí. caso es que decía, no sé, sacó en Twitter algunos mensajes y decía, ¿alguien sabrá alguna forma de gastar 30 millones o de hacer un anuncio de Para llegar a 7 tanta segundos gente. para llegar a 100 millones de seguidores? Y ponía ahí abajo sus seguidores, que trae como 150 o 200 seguidores, así como echándole, o sea, estás hablando que el Super Bowl supuestamente es uno de los eventos que más gente jalaba Ajá. y estaba entre 100 y 120. Y salía hablando de, ¿cómo le pudiéramos ¿Cómo hacer si le quiere hago? llegar a eso? Y trae 200 millones de seguidores en sus cuentas de YouTube Qué y todo grande, eso, ¿no? ¿no? Y pero Sí. justo también es un Justo poco hacerle es- la guerra. ajá, ajá. Oye, te estás gastando tanto allá, gástatelo conmigo. Allá tú. Te va a salir más barato. ¿Quieres llegarle a Y le ese voy a llegar al 100? doble de Allá tú, gente, que si ¿no? quieres ser opacado por Rihanna. Ándale, ¿No? O sea, Sí, que fue interesante hacerlo de ese punto. Y entonces vamos al otro punto que comentábamos. O sea, obviamente ha cambiado mucho esto. Justo creo que uno de los temas que es interesante son esos, ¿no? El iOS contra el Android. El sistema operativo de Apple contra lo que trae Samsung y la mayoría. Que creo que ahí se ve un tema interesante en lo que tú estás diciendo. Creo que sí ha existido a lo largo de la historia esas cosas raras en donde los usuarios de un producto y otro se peleen entre sí porque tú usas este y yo uso el otro. Justo. Ha habido casos y ha habido cosas raras. Obviamente, en otras épocas era mucho más raro que vieras que eso pasaba porque no había facilidad para la réplica de ese tipo de noticias. Ajá. Pero ahora creo que esa es una cosa que sí llega a pasar menos porque no tenemos todas esas guerras. Pero sí es cierto, como que de repente las marcas ahora pueden mandar a sus hordas a que se peleen en redes, ¿no? Sí. O sea, eres CEO si va a salir un nuevo, o sea, nada más ponte a ver cuando sale el nuevo Samsung, cómo salen las hordas a favor y en contra Sí, sí, sí. de lo Sí. que trae el producto. O sea, los que están a Sí. favor, padrísimo, la cámara, la mejor, etcétera, etcétera. Los seguidores, fans de reales de la marca y algunos otros por ahí que se pegan y algunos otros que son paleros. Todo Es está que ahí. me acuerdo, Sí. ya las guerras, pues, tú no, o sea, la marca no la lleva, sino la lleva la gente que las Claro, porque lo Claro. liberan un poco. Es como todo, Digo, pélense. sí está guiado, porque a final de cuentas seguramente, o sea, lo que usan Sí, es alguna claro. técnica para estar dirigiendo hacia dónde lo quieren hacer. Sí. Pero es curioso porque justo haces que la guerra se vaya, lo que dices hace rato, Ajá. al nivel del consumidor. Yo creo que ellos Sí. ya no se mochan tanto las manos, pero Sí. hacen, quizá generan. Sí, o sea, justo más bien, o sea, obvio, sí motivan las guerras y motivan e incentivan a la gente a que hagan ese tipo de guerras. que se Entonces, avienten, ¿no? ellos ya no tienen que hacerlo. Bueno, Justo las de Apple y Samsung, perdón por interrumpirlo, pero justo Apple y Samsung, bueno, Samsung en específico lanza unos comerciales, pero qué sí, joya le de han comerciales. intentado pegar muchas Ah, veces, sí. ¿no? Ajá, ajá. Y aparte, o contra sea, Apple. Ah, justo... que le falta batería, que si no sé No, qué. no, no, o que sea, eso. justo también aparte en el tema, ya incluso ni siquiera de que compararse en esos temas, sino que emulan mucho el tipo de conversaciones que puede tener cualquier persona que tiene un Samsung y un Apple. Entonces, por Sí, ejemplo, sí. Samsung se burla mucho sobre esta actitud que tienen los fans de Apple, La exclusividad. de que son ¿no? súper casados con Apple y los argumentos Míralo, que... ahí no en la pantalla. Míralo, En Apple. en Apple. Entonces, o sea, se burlan un poco En sobre Apple. cómo la gente es muy casada y los argumentos que utilizan para defender a Apple. Y entonces cuando o sea, los argumentos que utiliza Samsung es, por ejemplo, un comercial que está buenísimo, que es, están como en una casa y están todos los seguidores de Apple, ¿no? O sea, y dicen, no, todos aquí somos de Apple, no sé qué. Entonces un seguidor de Apple como que se quiere brincar la barda porque dice la barda que al otro lado de la barda está Samsung. Y entonces dice, es que allá está todo lo que nosotros estamos esperando.
Y entonces está como en el límite, ¿no? Entonces el compa está así, en la barda, así como que sentadito, viendo si se va al lado de Samsung o si se va al lado o sea, se queda con Apple. Y entonces los de Apple dicen, ey, ¿qué haces? O sea, no, es que mira, están diciendo que acá en Samsung ya tiene, o sea, y ve toda la gente con Samsung. Esto. Y dicen, no, aquí ya tenemos de que cámaras no sé qué, y celulares que se doblan y hacen flip y no sé qué. No, es que pues sí van a llegar, pero pues llegan, ¿no? Y entonces el otro dice, no, es que nosotros aquí esperamos. Y ese es su lema, ¿no? Como esperamos a que llegue la nueva actualización. Entonces hacen como esta mofada de Apple siempre te tiene esperando a que salga la nueva cosa y sale una nueva actualización y de repente le hacen unos cambios cero, o sea, le hacen cambios muy pequeños o imperceptibles casi. Cuando Samsung saca innovaciones muy, muy notorias. Entonces hacen esta mofa como de que, ay, sigues esperando a Apple, no, nosotros ya lo tenemos. Entonces hacen Sí, he visto muchos videos comentario. de mofa, por ejemplo, incluso sobre el tema de la batería, que se dobla, que se tarda. Ajá. Justo también hay un comercial de una persona, no lo he visto bien, pero hay de una persona que tiene Apple y creo que tiene un accidente. O sea, tiene un mal día, o sea, un pésimo día, y su Apple no le ayuda en nada. Y entonces justo se le acaba la batería, se le traba, no tiene señal y no sé qué tanto, entonces como que hace no rollo llores, como Katzin. Yo en mi casa Nopala sí tengo señal. Ahora sí. Entonces Podría ser el único con iPhone en todo el pueblo, pero Con señal. pero con señal. No, y sin entonces debérselo a nadie. ¿No le debes a Coppel? A Coppel. No, jamás. Sí, no, entonces pues este tipo de guerras creo que son muy, muy directas. Y justo a Samsung emula mucho el tipo de conversaciones que tienen las personas que se pelean entre Apple y Samsung. Y que, o sea, lo que se mofa es que el único argumento que tienen los de Apple es que pues es Apple. O sea, yo no cambio mi Apple. Y ese es su único argumento. No, pero fíjate que el argumento es muy parecido a lo de Coca-Cola. Claro. O sea, que en un momento dado, y creo que Apple lo entendió antes, lo de Coca-Cola es, a ver, o sea, Pepsi, ¿qué hacía? En términos de querer ganarle la carrera a Coca-Cola, quería siempre ser como lo de vanguardia y para la nueva generación. Gastó un montón de dinero en Michael Jackson, en Britney Spears, en sí. un montón de cosas Ronaldinho. que trataban de que lo mantuvieran, digamos, en una circunstancia Joven. por encima de Coca-Cola y tratando de ver como algo joven. Y Coca-Cola Vigente. de repente dijo, no, lo mío es pon la mesa, la Coca-Cola al centro y toda la familia sirviéndose. La Y Coca de- destapa siendo la feliz. felicidad. destapa la felicidad. Eso somos. Oye, el otro es segundo. O sea, si tú te empiezas a alejar de eso, pierdes. Pierdes. Tú eres primera, yo soy el líder, no tengo por qué compararme con el que viene atrás de mí. Segunda, no tengo por qué copiarle porque a mí me funciona. Y si yo entiendo que lo que la gente le gusta, a final de cuentas es lo que yo soy, ¿para qué le cambio? Sí, profe, Claro. nada como llegar a tu casa, coquita, y que lloren los ojos, profe. Oh, Así qué que, rico. que arda la nariz y que digas, Yo fui hoy. Hoy en la comida. Ese es el tema, ¿no? Pero a lo mejor que les lloren, que costó. lloren, ¿no? Pero fíjate, cuando hicieron el reto Pepsi, sí les dolió. Y sí creyeron que tenían que cambiar. Pero era lo mismo. No estás perdiendo el mercado. No, tu producto, a final de cuentas, se sigue vendiendo por encima del otro, por más que digan que el sabor es mejor, Claro. porque le cambias. Y creo que es lo mismo que Apple ha entendido hasta cierto punto. Yo no Sí. tengo que tratar de imitar a los otros porque lo mío es otra cosa. Todos los demás se pelean por quién trae la cámara más grande, quién trae Claro. mayor capacidad, quién trae todo eso. Que además creo que eso fue la visión de Steve Jobs en un momento que fue la que le sirvió. Porque cuando empiezan a desarrollar el iPhone y sale un iPhone bastante normalito en las prestaciones, es decir, la cámara no era la mejor de la industria, la pantalla no era la mejor de la industria, el software sí probablemente era el mejor que había, pero digamos que todos los elementos del teléfono eran medianones, pero todo funcionaba bien. Y lo que pasaba con el resto es que Sony tenía la mejor cámara, Nokia tenía la mejor recepción, Ok, ajá. Samsung tenía la mejor pantalla y cada quien le gastaba en algo que creía que era lo más importante y el más balanceado era el iPhone. Entonces decía, yo no me vuelvo loco, si mi cámara es de 3 megapíxeles, mi pantalla tiene que ser para 3 megapíxeles, porque le pongo una pantallota si se van a ver mal las fotos. Entonces, ¿qué pasaba? Las fotos se veían perfecto porque eran en la misma medida que tenía la pantalla. Claro. Y te ponía una cámara que ya estaba probada. La de 3 megapíxeles ya sabías que funcionaba bien. La de 10 megapíxeles que sacaba el otro, a veces se bugueaba, a veces funcionaba, a veces sacaban las mejores fotos de todo, pero no siempre funcionaba bien. Y creo que fue lo que pensó en su momento y como se siguió, ¿no? En el hecho de decir, yo estoy muy claro de lo que quiero,
y a la gente le gusta la forma en que veo las cosas, entonces ¿para qué Pues, me ¿para qué muevo me de esto? cambio? ¿No? Claro. Digo, ya no está Steve Jobs, pero creo que eso pasó. Pero lo curioso, y creo que otra parte donde se ve este tema de las guerras y que pasan a los usuarios, podría ser el caso, por ejemplo, de las elecciones en México, ¿no? Ah, De sí. los partidos políticos hoy en día, en donde ahora de repente suéltalos a pelear en redes sociales. Ah, sí. Di algo Sí. y suéltalos a pelear. Obviamente hay Sí. bots, obviamente hay, o sea, no es orgánico, eso lo tenemos que entender. Micha. Pero, claro, lo que haces es levantas a una bola de energúmenos, a Una, los que una tiene horda cada, de- Claro. cada uno de los lados, y vuelves todo un relajo, Claro. ¿no? Pero no es orgánico. A final de cuentas hay a un No movimiento. es natural, no es un comportamiento Exacto. natural. Claro. Está muy forzado, está Tú lo provocas. inducido, el Sí, sí. consumidor Inducido está sería la inducido a palabra. ajá, está inducido a hacer eso. Claro. Bueno, entonces esa sería, decimos, una de las diferencias de las business wars de antes y ahorita. O sea, Yo creo que sí. Que Porque ahora antes- es más fácil utilizar a la gente en tu guerra. es que antes era orgánico. Antes la Buen gente, punto, sí. o sea, de forma genuina sí se peleaba. Antes, ¿cómo porque- juntabas a la gente para irla a llevar afuera de la No, fábrica? no, o sea, genuinamente la gente se peleaba pero pues nadie provocaba eso, o sea, salía de ahí. Eso sí, probablemente los que fueron a aquella vez a ponerse afuera de la Coca-Cola estaban mucho eran más genuinos. comprometidos y genuinos Sí. Que que los que hoy en día dicen, no, sí, regresen a nuestra Coca. Y el otro dicen, no, la Coca es veneno. Yo creo que Sí. están más comprometidos ellos Sí, que los de freno. no, siempre. O sea, de hecho, en términos generales, el problema con las redes sociales es que no hay compromiso. O sea, Ah, claro. ahorita todo el mundo- Solo lanzas la piedra. todo el mundo... Ajá, o sea, puedes fácil lanzar la piedra y esconder la claro, mano. pero Ajá. todo el mundo se compromete con todo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si vieron Jojo Rabbit. ¿Vieron la película de Ah, Jojo Rabbit? sí. O sea, que justo es como el Es tema. triste. La gente en ese entonces, cuando estaban los nazis, se jugaba la vida por poner un anuncio en contra del régimen. Ajá. Y ahora es, pues cualquiera dice eso, pero cuando dicen, ay, sabes que no te van a encontrar, y si te dicen, vamos a la calle y sal para protestar, no vas. No hay compromiso. Aquellos se jugaban la vida, ¿no? En términos generales era totalmente distinto, pero sí creo que un poco se ha jugado con esa, y sí creo que en ese sentido han cambiado mucho este tema de las guerras. Siento que ya no existen tanto porque pues no hay realmente como un solo enemigo y son batallas Claro. como demasiado abiertas, ¿no? Sí, Bueno, claro. igual otro, hablando de las diferencias, antes que se me vaya, creo que también otro punto es que la gente no le da ahorita la importancia que antes. Antes si una guerra entre marcas tenía más importancia porque la información era menos. Por lo cual llamaba mucho sí, más la claro. atención y les llevaban una periodicidad y tenía un tiempo más importante. Ahorita creo que una empresa a ese nivel pues pierde el tiempo en algo Y que realmente terminará siendo olvidado en 3 días. Sí, Entonces, Y aparte por la falta de lealtad, porque además ya tampoco entonces, tienes ¿para qué lo lealtad a haces? las O sea, marcas. que Sí. ya no está en tu radar de las cosas a las que les quieres poner atención referente a tu contenido. Hay mucha gente que hoy toma Coca y mañana toma Pepsi y pasado toma Red Cola. Exacto. Yo Red Cola y Soy. Porque, ¿No? nada más, pero solo porque en la taquería a la que voy solo dan Pepsi. Nada más por eso. Ah, no, pero entonces eres pirata de esta taquería. Sí, entonces, sí, ah, mi sí, taquería justo. de cabecera. Sí, mi taquería de cabecera no da Coca, entonces por eso soy fiel. Pero sigo siendo fiel a Coca. No, Pero bueno. sí, justo más bien es el tema de que ahorita ya no tienen, bueno, o sea, sí tienen impacto, pero la periodicidad ya no es tan larga. O sea, por ejemplo, Ajá. ahorita, ¿quién se acuerda de los comerciales que salieron en el Super Bowl? Pues nadie. Nadie. O Bueno, sea, antes la gente lo recordaría porque fue habla- el Super Bowl. ajá. Pero además más gente lo veía. O sea, la realidad es Sí, que sí. en términos Claro. reales, porque de entrada, en términos reales, seguramente menos gente lo ve y además tienes más cosas, o sea, que antes era el Super Bowl, estabas sentado, te ibas a los anuncios y estabas aplatanado viéndolos. No hay de Ujú. otra, no te puedes mover Sí, no o es ibas como que por la pasas otra comida, lo cosa. que fuera. Ajá. Pero no hoy te en día, distraigas con el celular, ¿no? Incluso desde el exacto, mismo hoy en día ese es el Claro. tema. sector. Hoy el día que es el tema, termina eso y te vas al celular. Ya Claro. valió. No, 5 no estás segundos viendo. de que el comentarista está hablando de que cómo ha estado el partido. Y te Incluso, vas, incluso y en el te vas. partido la gente está a la Sí, mitad, o sea, ese es el claro. tema, la gente está en 3 Sí, pantallas al mismo claro. tiempo. O sea, incluso si el partido no está tan bueno, o sea, lanzas el comentario de que está medio de hueva, ¿no? Y te pones en TikTok. O sea, eso es súper fácil perder la atención Nomás del lo usuario. tienes ahí de fondo escuchando a ver qué Sí, onda. sí. Y ahorita con la nueva actualización de Bien. auto-scroll. Mientras trapeas. Ah, sí, Ándale. claro. Así que tapeando, uno juega que otro acá. Multitask, claro. ¿Sabes trapear, Francis? Depende.
No quiero saber ese No detalle. queremos, No, saber, ni yo, no queremos no, saber no. ese detalle porque Nadie pregunta. Nadie se trae atreve a unas cosas preguntarlo. medio raras individuo. Güey, no, sí que depende, o sea. No, por Pero eso. es que tu depende es muy raro. Exacto, tu depende Sí, es demasiado Nos ambiguo. vas a decir, No, trapeó pues, con el... Da bandazos. Tu No. depende puede dar Pues, bandazos. ¿por qué no soy otra profe? No, está bien. No, está bien, está bien. Pudiste haber hecho sí. Válido. Pues sí. Pero el depende sonó muy, No, pues Lo depende. dejaste muy ambiguo. peligroso, sí. Sí, siempre respondes con otra pregunta. Sí, tienes razón. Pregunta, para ir cerrando el episodio. Respuesta. El crear este tipo de estrategias de guerra, buscar a alguien contra quien pelear, ¿seguirá siendo válido en la actualidad? Claro que sí. Yo digo que sí también. ¿Por qué? No, yo digo que no por los mismos motivos que antes, pero sigue siendo válido. Ok. Sí, es válido. A fin de cuentas, yo creo que más bien ahorita más que antes tienes más competencia que antes. Entonces, hay que estar a la vanguardia. Ahora, independientemente Claro. de eso, o sea, aparte de... O sea, cuando tienes una business world, yo creo que de forma holística no siempre va en publicidad, sino va en tu producto, va en tu plaza. O sea, si tienes... si eres una taquería, eres una ferretería o quien sea, y tienes a otro competidor, estás en guerra, pues, sea como si estás He en una... escuchado de taqueros que se han agarrado cuchillazos. Ah, eso debe respecto. ser el extremo Qué de grande. Business Wars, o sea, Son llevarlo los a... Business taqueros Wars. golpeando. O sea, Son los llevarlo taqueros a- golpeando pelearse en la clientes. O sea, esquina. llevarlo de forma pasional, o sea, así de que... Sí, qué Es grande. mi legado, ¿sabes? Esta es mi esquina y nadie me va a Es que- mover. Sí. O sea, es que en ese aspecto, de una forma, o sea, todas las empresas estamos en una forma de, pues, una guerra, pues, o sea, sí, o sea, competitiva, ¿sabes? Continua. Porque siempre estás en ¿Sana? la mejora de ¿Una guerra producto, sana? mejora de, mejora de producto, mejora de servicio, mejora de... es libre mercado, entonces, Claro. ¿Se vale todo? no... En el no amor creo. y en la guerra todo es Entonces, válido. Todo se entonces sí, profe, sí, en ese Entonces, caso sí. el contador lo acaba de decir. Sí. Él lo sabe El contador lo dijo. El contador lo porque- dijo, se cierra el Sí. episodio. Ahí está. Ándale, con broche de oro. Digo, tomamos esa frase, es válido todo. Pero Es válido. ya en el No, aspecto pero general, Ajá, qué punto, ¿no? creo que es lo que decíamos hace rato. Te arriesgas a todo lo contrario, ¿no? Claro. Es que va de lo más simple, esa taquería tiene mejor lugar para Tiene estacionarse, más- tiene más focos. tiene más focos, Más poco. tiene jabón para lavarte en el baño, tiene salsa, ok, bueno, pues, Tiene cable. o sea, a fin de cuentas, todas las empresas micro, macro, grandes, como sea, todas tienen de una forma un nivel de Claro. competencia y de guerra, que aunque no se menciona, pues está intrínseco, está dado. Se sabe, ¿no? Se sabe. Sí. Ahora, sí, yo creo sí. que en este caso, el Business Wars yo creo que se ha enfocado mucho en el tema de la promoción, o sea, lo que es la publicidad, etcétera. Sí. Yo no, o sea, para cerrar, no creo que vaya a terminar, simplemente creo que cambia la forma en la que se hace. Evoluciona, claro. Transiciona a algo mejor. Sí, yo pienso que lo que ha evolucionado, como lo dije, son los motivos. Y así como el algoritmo ahorita en Instagram y en Facebook funciona y en las páginas, que lo que más llama la atención es cuánto tiempo el usuario estuvo viendo la publicación o la historia, depende mucho a que estén hablando de ti o a que sí te sigan. O sea, si alguien duró más de 3 segundos viendo tu publicación es porque algo interesante tienes que contarles. Y creo que O podemos... que se quedó dormido. O que lo dejo ahí. o Se que quedó dejó ahí Como autoscroll. Netflix, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, totalmente, sí. Pero creo que o sea, este comportamiento se puede simular en este tema de las guerras, en el que pues tienes que dar de hablar, o sea, y tienes que realizar algunas ciertas cosas para que la gente hable de ti. Y entonces tal vez en el momento va a ser momentáneo, entonces ahora tienes que esforzarte en sacar más contenido o que la gente siga viéndote vigente. Pero ya es más un tema de que hablen de ti y no tanto como es el tema de pelear. O sea, es la estrategia Trump. ¿La estrategia Trump? Ajá. Trump cuando sale Ah, con su estrategia y se ok. pelea con todo. Sí, porque... Y dice lo que sea, o sea, es a lo que voy. Para ese que sí- hablen. Y causa... Exacto. Para bien o para mal. Pero ya revolviste ahí ¿sabes? A la audiencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, o sea, él a fin de cuentas, todos los comentarios que hace, No, que además está peor porque justo... termina o sea, generando audiencia y es pero fíjate para- cómo, hablando de guerra, o sea, hablando, por ejemplo, cuando lo hacen candidato del Partido Republicano, o sea, hizo guerra contra todos los que se le pusieron del mismo Partido Republicano, o sea, de su mismo, los aplastó. O sea, no dejó Sí, títere sí. con cabeza, o sea, el que les puso apodos, les tiró de todo lo que podía tirar. Pero es que siempre ha sido así. Claro, pero... Sí, pero es su estrategia, ¿no? Pero su Sí. estrategia es beligerante, o sea,
real es- es de Claro. guerra. Y él sí es parejo. O sea, él agarraba parejo de guerra contra el que sea, porque él sí está convencido de que hablen de ti es positivo, sea para bien o para mal. Claro. Él sabe Sí. que mientras tú estés en la boca de los demás, es su forma de verlo, para él es un beneficio. Lema de vida. Sí, no, pero sí, o sea, si hablamos Sí. de alguien que Cáguenla utiliza todos. que alguien que utiliza, digamos, esa estrategia al fondo, Sí, sí. es él, ¿no? Y lo Sí, hizo en la temas explota, políticos ajá, y no le importa contra quién va, justo. chico, grande o lo que sea, mientras él saque Mientras provecho y hablen mientras de él. hablen de él, pues sería un poco esa situación. Pues bueno, para ir cerrando, eh, ¿cuáles serían los consejos si te vas a una business board? ¿Qué tendrías que hacer como marca o qué tendrías que tomar en cuenta antes de meterte en una batalla contra algún competidor? Mira, mantén a tu enemigo siempre cerca. O sea, yo creo que... Vigílalo. o sea, huélelo. Así, así en la nuca. Así, ¿qué Huélele pasó? a la nuca. Así Sóplale de, la ¿qué nuca. pasó, carnal? No, yo diría, o sea, siento Eso que- estuvo muy raro, ¿no? Casi. Oh, caray. Sí, no, yo dije, creo que no es la frase indicada, es que pero literalmente dije Creo eso y que, creo que eso ya se pasa de violencia. mira, sí, no, ya. Eso fue demasiado violento, o sea, ya... Sí, no, demasiado. De hecho, Yo, lo Solo mencioné. le quieres No. quitar el mercado. Estrategia. El mercado no es lo que te interesa de él. Sí, Es no, él. es otra cosa. Tú ya fue muy a profundidad. Bueno, es que lo dije, vi cómo se le enchinó la piel a Aleca. Así como... Sí, literalmente sintió mi nariz en la nuca. nunca había visto algo así. Bueno, No. continúa con tu argumento. Continuemos. Es que siento que Merca sí es... siempre tienes que estar analizando tu competencia, ¿sabes? O sea, de todo lo que haces, Claro. tienes que... Nunca puedes pensar en que todas las cosas y hasta ahí se detuvo. Tienes que saber que así como tú implementas nuevas estrategias en cualquier aspecto, mejor en producto, mejor en servicio, mejor en canal de distribución, mejor en canal punto de venta, tu competencia es lo mismo. Entonces, Claro. no únicamente puedes enfocarte en lo que tú haces, tienes que estar viendo siempre lo que están haciendo los demás, tanto para ver qué puedes mejorar, como también si le está sirviendo, si lo puedes quitar. Entonces, creo que un Business Wars es, o sea, una guerra de empresas siempre va a ser una guerra con tu competencia, y no creo que, o sea, yo creo que como cualquier empresario o dueño de un negocio o un proyecto, siempre tienes que estar al acecho de lo que están haciendo tus competidores Sí. y estar siempre al radar de lo que están haciendo. Ok. Sí. Jessica, ¿y más? ¿Otra? ¿De Katzin? Jessica. Ay, sí, no, pregúntenle al contador. Oh. Desde el tema de la contabilidad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde ese punto? La guerra en la contabilidad. La guerra en la contabilidad. Así de, ¿no? no, pues tengo mejor Excel que tú, o no sé. O sea. Mi Excel tiene más colores. Sí, tiene más fórmulas. Me sé Yo más sé fórmulas que fuentes. tú. Me sé más fórmulas que tú. Mi oficio es original. ¿no? Yo sé usar buscar B. Tú no. Buscar punto B. Ay, no. ¿No? Pero bueno, entonces, ¿qué? No, pues, ¿qué crees que tendría que ser importante de tomar en cuenta antes de entrar en una guerra comercial o de marketing? Creo que como lo manejábamos hace rato, analizar bien, de entrada, si te conviene estar dentro de ello. En segunda, quizás el caso, ¿no? Estás X contra Y, pero tienes a todo el otro abecedario o el resto del abecedario aprovechando que tú y otros están peleando. Entonces, al contrario de beneficiarte, estás perjudicándote porque estás haciendo que alguien más aproveche de esa oportunidad. Entonces, definitivamente el principal punto a analizar es, uno, te conviene; dos, tienes las herramientas para hacerlo; tres, no llegar a ser tan radical en este mismo tipo de batallas, porque a veces la misma desesperación o la competencia por querer ganar te puede sacar de lo que es tu esencia o de lo que es tu negocio o de lo que son tus valores o cosas así. Entonces, definitivamente es importante que se quede bien en claro Ujú. que tiene que haber un límite hasta dónde pueden llegar, hasta dónde quieren llegar. Y si ven que no está generando el impacto deseado, o si de plano aceptar que perdieron esta batalla, pues ya, ni modo, ¿no? A seguirle. Pero no echar todo a la borda por Claro. ego.
Que muchas veces es eso, ego. Sí. Este tipo de batallas, la base es el ego. Siento que lo tomé más como un comentario en la vida personal, digo, ¿no? Así como, Tú eres una marca. tú eres una marca. Tú, tu marca, cuídala. Ámate. Aprende inglés y Excel. Sí, no, o sea, es este tema de también no cegarte un poco con el ego. Y creo que al menos yo lo que sacaría sobre esto, y si algún día llego a tener una marca muy importante, es pues trabajar en la fidelidad de los usuarios. Creo que es algo súper, súper importante y analizando todos los casos de batallas perdidas y ganadas en general, creo que el punto importante es la fidelidad. Y digo, ahorita va a ser mucho más difícil por el tema de que hay muchísima más oferta de todo lo que te puedas imaginar. Pero si te enfocas en trabajar la fidelidad de tu usuario, creo que empezarías a dejar un poco de lado a la gente que te está atacando de los lados, de frente, de atrás, de lo que sea, porque pues al final tu cliente es fiel a ti por las razones que tú le hayas dado y por las razones que ellos hayan generado. Pero si trabajas en eso, creo que lo demás puede ser un poco secundario. Entonces creo que eso es lo que yo me quedaría. Ok. Sí, no, a final de cuentas sí creo que, o sea, tienes que pensar muy bien, además, cómo lo tomaría tu propio Justo, mercado, ¿no? ajá. Si es algo que realmente les gustaría verte haciendo en el término de ser beligerante ante otras marcas, o si te estás metiendo en una pelea que no tiene ningún sentido para ti. Claro. O sea, si es realmente algo que te va a aportar. Elige tus batallas. Creo que Igual nomás Claro. quieres estar ahí forzado. creo que de Ajá. entrada, De metiche. De de Pedro. entrada creo que el tema sería a veces más útil un tipo de esta estrategia para alguien que es segundo o tercero, Claro, que para el totalmente. primero. Sí. ¿no? Sí. Y creo que ese es un tema, porque si te enfocas en algo que no debes, como lo que hablábamos de Coca-Cola, es un tema. Que era una cosa que le pasaba de repente a Steve Jobs. Siento que con todo el mundo se peleaba, era muy beligerante. Y siento que Sí. justo lo que le pasaba es que no se daba cuenta a veces del éxito que ya tenía. Y le preocupaba mucho lo que los otros hacían y era muy beligerante de repente de estarse peleando con marcas que incluso Ni pues al tampoco caso. tenían que ver con él, ¿no? Se peleó con Google, se peleó con Microsoft, se peleó con el que fuera, ¿no? Siento que a veces perdió el foco Justo. que en Ajá. cosas no tenía por qué pelearse porque lo que él estaba haciendo ya era bien aceptado por su mercado y podía estar mucho más enfocado, ¿no? Yo creo que hasta eso por eso se enfermó, por andar haciendo corajes todo el tiempo. Pero sí, o sea, creo que tendríamos que pensar en esto como una Sí. estrategia precisamente más hacia alguien que pueda encontrar el hecho de poderse pelear con el grande y además que el grande se la compre, porque creo que sería esa otra. Sí, es decir, eso sería importante, para ¿no? que Sí. funcione, creo que dentro de El este otro se tema la tiene que comprar. se necesita que sean dos. O sea, no hay peleas y nada más eres tú el que te estás Sí, peleando. Y claro, si no te pelan, existen. no. Entonces creo que ahí el tema es que sueltes la piedra y que el otro te intente regresar, porque ahí es donde tú ya ganaste. Porque si Claro. tú no eras tú eres el que está siguiendo y el grandote te voltea a ver porque le gritaste, Sí. ya ganaste porque estás entrando, te está poniendo en el mismo nivel que él para pelearte. Sí, te considero Estás una llamando amenaza. su atención. Claro, ¿no? Entonces Claro. creo que eso también a veces puede ser un gancho y puede ser un problema si no lo haces de la forma correcta. Pero bueno, con esto terminamos este episodio. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Chau. Adiós, bye. Bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.